Erev Shabbat Kodesh, Perashat Vayikri, contiene con él una señal muy particular que es el final de obra, el final de un escenario que comenzó hace 12 Shabbatot atrás, casi coincidiendo con este tiempo tan nefasto, tan difícil y, ¿por qué no, ridículo? También cuando se habla de una guerra jamás buscada, pero que lamentablemente forma parte de un escenario dramático hoy para todo el pueblo judío, no solamente para lo que representa la Franja de Gaza. Nuestro, nuestra Perashá de Vayikri habla también de una instancia compleja donde se pierde la condición del ver y con ella la condición del no saber. La, toda la realidad inherente a la situación en Egipto será un poco la enajenación del pueblo judío que se habrá de formar allí, que habrá de conformarse en Egipto. Nosotros nos asomamos hoy en final de Bereshit a, a todo un escenario donde la emoción siempre supera, por supuesto, a la razón. Pero en nuestro estudio semanal de Rav Shlomo Wolbe, Shelita, Zecher Tzadik Libraja, perdón, pasa que uno a los sabios los tiene permanentemente vivos al lado de uno. Eh, Decía, el escenario que empezamos a estudiar ya hace 2 semanas, que interrumpimos por el 10 de Tebet, tiene que ver con la razón, con el conocimiento, con el Da'at. Y lo que estudiamos en un principio era de que, decía el rabino de Salán, en ese pincás, en esa libreta de sus anotaciones, donde conformaba un poquitito sus memorias frente a lo que eran los tiempos del juicio. Y él decía que la persona difícilmente puede estar Birshut Atzmo. Birshut Atzmo quiere decir, es muy difícil estar en su propia soberanía, autonomía para la persona, porque siempre está entregado a fuerzas exteriores a él. Siempre está entregado a circunstancias que hablan del mundo de la materia y todo lo que se desprende de ese mundo y todo lo que nace a partir de ese mundo. Y toda esa realidad empieza a dominar al ser humano en su ser interior. Y por eso no puede actuar independientemente con soberanía. Y sorprendentemente, el Rab de Salán, entiende el Rab Volve, dice, qué interesante es poder comprender lo que sintió nuestro maestro, el rabino de Salán, en los días de su vejez, que nunca estaba él en una posición en la cual ser dueño de sí mismo, sino que estaba siempre en manos de otras cosas. Quiere decir, fuerzas ajenas a sus voluntades, que, cuya base estaba en el mundo material. Más aún, todas esas fuerzas que gobernaron su vida, y ahora lo está diciendo en el final de sus tiempos, todas esas cosas es como que hacen, sobornan a, a su ségel, a su capacidad racional, a su capacidad intelectual, fundamentalmente para confundir. Y entonces, todo lo que el Rab de Salat decía, mi mayor aspiración es que mi da'at, que mi conocimiento, que mi saber sea quien verdaderamente gobierne sobre mí. ¿Cómo podría ser para que eso ocurra? Bueno, lo paradójico fue que él decía, la azot inyanim neget harazón. La forma en la cual podemos alcanzar
ese espacio donde no nos sintamos dominados por, sino que nosotros privilegiemos eventualmente a nuestra actitud, a nuestra decisión, a nuestra conducta, es hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Dice, esta sería, explica Rambolve, según lo que explicaba su santo maestro Rabino de Salán, sería la primera señal de que mi razón está dominándome a mí y no me dejo llevar ya en pos de mis deseos, de mis caprichos, ¿por qué no? Y eso sería la mejor actitud. Comenzamos entonces ahora en este Erev Shabbat Kodesh Perashat Shoftim, tal vez el escenario en donde, como dijeron los Jajamim, ¿no? En davar omed bifnei haratzon, no hay nada que pueda detenernos frente a lo que es la voluntad. Creo que este Shabbat es un Shabbat donde se unen y se reúnen la voluntad profunda de Jacob, la voluntad de Yosef, la voluntad de los hermanos de Yosef y los hijos de Jacob. Hay algo que está generándose en ese entorno en donde, por supuesto, los sentimientos han tenido un lugar, una zona de mayor expresión, pero también para poder sostener los sentimientos es necesario pensarlos, es necesario considerar, mirar, observar, detenerse. ¿Por qué no? Porque si no, ocurriría lo que ayer nos sorprendía en el estudio de Perashat Shavua, el Malvim, con respecto a qué ocurrió después de la muerte de Jacob, más que después de la muerte, después del duelo prolongado que hicieron los hijos por su padre, hasta que fue sepultado definitivamente en Meharata Machpelah. A veces, obviamente, nos dejamos llevar por esos sentimientos, por esas sensaciones interiores ligadas al mundo muy externo a nosotros, mundo de apariencias fundamentalmente, y no somos nosotros los que respondemos por nosotros mismos. Nos dice Revolve hoy en en su segunda lectura acerca de este proceso de cómo hacer cosas en contra de la voluntad. Dice, todavía no nos hemos terminado de sorprender sobre ese hidush, sobre esa mirada tan novedosa, que el camino para poder adquirir el conocimiento, el da'at, es acostumbrarse a hacer de vez en cuando algo o cosas en contra de la voluntad. El da'at, como sabemos, el conocimiento, la sabiduría, es la esencia del hombre. Es Adam Sheba Adam, como decía, es lo humano que hay dentro de lo humano. Nosotros no es casual, mis queridos y queridas, y todos los días, 3 veces al día, lo primero que le pedimos a Kadosh Baruj Hu después de nuestro Sheva inicial, de nuestra alabanza a Dios, en la tefilá de la Amidá, al hablar de nuestros patriarcas. Segundo, hablar de las Geburot Hashem, del poder divino. Y por último, de hablar de la Kedushá, de la santidad divina. Ya dejamos ese ámbito de las 3 primeras Berajot y entramos en Atahonen le Adam Da. La cuarta de las 19 bendiciones, la primera de los pedidos personales, transcurre por que tú agracias al hombre con sabiduría, con conocimiento. Bejonenu meiteja. Y le pedimos que esa fuente de sabiduría no sea solamente el autodidactismo o el considerarme yo una persona sabia, sino Jonenu meiteja, que podamos recibir toda esa inspiración de lo que representa la sabiduría, el conocimiento, meiteja, de ti, Jochma Binah Bada'at, la sabiduría, la comprensión de cada palabra y de cada instancia y el conocimiento. Y termina la brajá, Me'ahen, todas las brajot terminan como empiezan. Baruch atah Hashem,
Jonen Adam. No cabe ninguna duda, dice el Rab, que el Da'at es la esencia de cada uno de nosotros como seres humanos. Ha'adam sheba Adam, nos dice el Rab, el ser humano que habita en cada ser humano. Porque el Da'at, ese conocimiento, ese acto del conocimiento, es la que termina uniendo mi capacidad racional con las midot, con aquellos que representan no cuestiones ligadas a lo racional, sino a lo esencial de cada uno, que son como somos, los atributos, los defectos. Be'ayula Hadim de Adam. Y entonces el Sejel, lo racional, y las midot, que son nuestro accionar, nuestro atributo, nuestras formas de ser, se transforman en unas en nuestras manos. Dice, Bezot, lo amidot llena maspiot a la el ser una, lo racional, y las midot, que es tu forma de conducirse, tu forma de comportarse. No es que las midot van a ser las que influencien sobre la razón, sino que la razón las domina a las midot. Uminay shezeu etzem adam. ¿Y de dónde lo sabemos? Que todo este escenario es lo que conforma nuestra esencialidad. Dice, de aquello que estudiamos en Masejet Shevuot, en el Tratado sobre Juramentos, 26a. Amar Mar, Adam Bishbua Prat Leanus, dijo el sabio, Adam Bishbua Prat Leanus, el ser humano en su juramento, con excepción de aquel que está en una situación de apremio o compelido a actuar. Eijidame, dice, ¿cómo podemos imaginar esta situación del hombre en un juramento? Que el de Rab Kahana, Rab Asi, dice Rab Kahana y Rab Asi, cuando ambos, dice, estaban delante de Rab, Mar, Amar Shebuata de Aji, dijo el juramento de esta persona. Dijo Rab, Umar, Amar, Shebuata de Aji, Amar Rab. Entonces dijo, Shebuata de Aji, Shebuata de Aji. El juramento de este, el juramento del otro. Así, el juramento es así, el juramento es así. Cuando vinieron delante de Rab, Amar, Kehad Minayu. Entonces, cuando vinieron a resolver este intríngulis acerca del juramento, ¿cuál es el juramento que evidentemente debería ser aceptado? Rab dijo que Had bin como uno de ellos, amarle Idach Beana Beshikra Istebae. Dice, momentito, tanto este como el otro juraron falsamente. Amarle Libeja Anaseja. Dice, tu corazón es aquel que te ha promovido y compelido a jurar en falso. Rashi dice que una persona, Bishbuah, cuando hace un juramento, dice que la persona que hace en el momento del juramento, que ese juramento, su corazón esté sobre él. Quiere decir que cuando vas a hacer un juramento, estés lúcido completamente y que tu actitud sea una actitud no de confusión, no una actitud en la cual ese juramento puede surgir de algo que no es merecedor de ser un juramento. Prat leanus, excepción de quién, de aquella persona que jura porque está compelido a hacerlo, lo obligan a hacerlo. El anus, Rahamana Patre, el anus es una persona que queda completamente exento porque no le quedaba otra. Si no juraba, podía ser que lo mataba. Entonces dice que Gon, Shevuale, Sheabar, que Sabur, Shenishba, Behemet. El anus es aquella persona que hizo un juramento retroactivo con respecto a algo que ya pasó, o que Sabur, Shenishba, Behemet, y que cuando lo hizo estaba seguro que lo había hecho en forma verdadera. Por lo tanto, dice Rambolve, aún cuando tu corazón eventualmente te ha llevado a hacer esa acción, Enze Adam le Gabe Shevua, aún cuando la persona Nimlibó anasó,
Si el corazón tuyo prácticamente te obligó y te hizo confundir en tu verdadera percepción y elucubración, esa no se considera una persona con respecto a un juramento. Todo lo que estamos hablando aquí, en esta experiencia de la Gemara, es hasta cuánto un juramento puede tornarse válido. El juramento es válido sheyeh libo alav, todo el tiempo de que libo, el corazón de la persona está alerta y no se deja llevar solamente por una realidad de confusión. Entonces, el punto, dice el Rab Volve, con respecto a esto, que el sumirnos y el sumar en nosotros el conocimiento tiene que a veces actuar en contra de la voluntad. Decía el Rab entonces, nosotros tenemos que continuar aprendiendo, aprender a ir en contra de nuestra voluntad. Quiere decir, a veces nuestra voluntad es tan fuerte que nos empuja, nos arrastra y de repente uno se deja llevar por esa realidad para poder ver verdaderamente ser personas con que nuestra sabiduría, que nuestro saber, que nuestro da'at sea el conductor, es a veces ir, la mayor parte de las veces, ir en contra de la voluntad. Se dice de la voluntad. Ahora utilizaremos eh, un consejo muy interesante del Rabat, de Rabbi Abraham Ben David, que fue uno de los sabios que más críticos que tuvo el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, en su codificación legal. Adam Halash, dice el Rabat, una persona débil, la Ta'anit Nedava, al cual le resulta realmente difícil hacer un ayuno de los considerados ayunos que lo hacemos por Nedavá. Nedavá quiere decir, no es un ayuno establecido por los sabios, son ayunos que yo decido hacer como una Nedavá. Nedavá significa como algo que yo lo hago por mi propia voluntad y porque quiero dar algo de mí. Entonces dice, una persona que es débil y que le cuesta mucho hacer este tipo de ayunos, Ishborta Abató, dice, podrá quebrar su deseo, esos deseos que son compulsivos, al Yadeshe Mashir Mashu Batzalaja. Entonces, ¿cómo hace para romper ese deseo? Primero y principal, deja algo de la comida en el plato y no habrá de comer la comida hasta su tenedor final. Quiere decir, dejar algo de la comida. Yo cada vez que leía esto, me hago, me hago la imagen de a veces cuando se hablaba de una norma de buena educación que tenía que ver fundamentalmente con nunca terminar el plato completamente, sino dejar algo. Acá, el Ravad, estamos hablando del siglo XIII, XIV, decía que una persona que es débil y que le cuesta ayunar, un ta'anit voluntario, no es un ta'anit obligatorio, dice, la única forma de poder quebrar y romper definitivamente su ta'avá, su deseo, es dejando algo en el plato y que no coma en forma total el alimento que le sirvieron. Dice, esto no es un siguf, una, un sufrimiento que a la persona le sea difícil sostenerse ante él. Hay una cosa que es maase kata. Aquí finalmente lo que estamos haciendo es una acción pequeña, pero el que intenta comportarse así se va a dar cuenta que tal vez él le es más difícil de hacer eso que hacer un ayuno específicamente. Cuando el alimento, la comida,
es apetecible, a la persona le da mucha pena dejar inclusive un poquitito de esa comida en el plato, porque él quiere rellenar, superar, cum- eh, eh, cumplir con con todo su deseo excesivo hasta el final. Por lo tanto, dice Rab, debería quebrar ese deseo y luchar consigo mismo para enajenarse, para estar por fuera de ese último bocado. Y dice, y a veces, por tanta efervescencia, se va a encontrar a sí mismo, encontrará para sí mismo también una ayuda con aquella que dice Baltashit. Baltashit significa no derrochar, no destruir. Entonces, en ese caso, si tú dejas comida, es como estamos haciendo Baltashit. Besadich ule barerle atzmo, quien cada mahal el atikut. Pero esa persona no puede pensar que aquí está, si deja algo, está ahí, eh, interviniendo en una mitzvah de la Sagrada Torah que dice Baltashit, no arruines, sino que aquí no estamos hablando de temas de Ashhatá, de la comida, del alimento, sino Tikkun a Adam, sino al contrario, la corrección de la persona. Dice, y esto sería bueno que lo practiquemos una vez al día, la Itlamdut, esa práctica de ir en contra de las voluntades, dos veces al día. O sea, esto que estamos hablando ahora sería una vez al día. La otra de ir en contra de la voluntad por lo menos en dos momentos del día. Y todo esto, obviamente, como les decía, este libro parece de un coaching moderno, pero no lo es. Simplemente es la sabiduría del hombre con respecto a la experiencia del día a día y de cómo actuar con respecto a ese día a día. Continúa el Rab en la tercera de estas lecturas que compartimos hoy. Nosotros sabemos y entendemos la obligación de aprender, de entrenarnos en actuar en contra de nuestra voluntad. Todavía no queda claro cómo ese entrenamiento, ese aprendizaje, taví el adad, es hacer que nos lleve hacia la meta, que toda la meta es dar. Que yo pueda, esto que le pido a Dios todos los días, tres veces al día, pueda verdaderamente ser aquello que prime en mí, no que me deje arrastrar siempre por los deseos, sino que también yo pueda poner un límite. Todavía no me queda claro, dice, todavía no quedó claro cómo este entrenamiento me llevará al dar. Y dice, les voy a traer ahora algo que dijo el Jobot Alevavot, los deberes del corazón. Se refiere a Rabbi Bejaye Ibn Pacuda, autor español medieval, que escribió este libro hermosísimo llamado Deberes del Corazón. Kavanat Torah, dice el Jobot Alevavot, la intención de la Torah, leamshir et hasechel bechol ta'avot nefesh uleakbiro alehem. El objetivo de esta Sagrada Torah es hacer que verdaderamente quien domine el escenario del ser humano sea su razón, por sobre todo los deseos emocionales, afilocorporales, y el segel, la razón, esté por encima de ellos. Dice el Rab Volve, ¿acaso la intención de la Torah y de las mitzvot todas es traernos a es llevarnos, acompañarnos a una guerra permanente en contra de los deseos que a veces se tornan compulsivos hasta que podamos vencerlos, someterlos? Por supuesto, contesta el Rab, debemos luchar una lucha contra nuestros impulsos y tenemos que hacerlo con una entrega total de nuestro ser interior. Pero la pregunta es, ¿cuál es el lugar del estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot en esta guerra? O sea, no hay ninguna duda que tenemos que hacerlo, pero ¿cómo? ¿Acaso la Torah y las mitzvot nos quieren llevar a esa guerra permanente?
Ahora bien, ¿cómo hacemos? En este caso, Mame Komoshel ese Torah, ¿cuál es el lugar del estudio de la Torah y del cumplimiento de las mitzvot que hablan en esta guerra? Dice Rapolve, mira, vamos a analizarlo. Ben Shemesh y Areas Bekojabim, entre el sol, la luna y las estrellas, se extienden campos magnéticos, Amarzikim Zedze, que se sostienen unos a otros y se influencian también uno sobre el otro. Cada estrella que penetra, por ejemplo, a un espacio magnético del Sol, se deja llevar por el Sol y tiende en cierta forma a salir, se, se- se- se aleja, se aleja entonces de su recorrido habitual, de su maslul, de su recorrido habitual. Dice, en este gráfico que te estoy haciendo debemos entender que también las fuerzas espirituales están rodeadas de un campo magnético que atrae e influye. Este campo magnético es fuerte, que rodea un Shetach Magneti Hazak Makifet Yetzer Hara. Dice, un campo magnético muy, muy fuerte rodea al impulso del mar. Miren, qué interesante. Midot Bekojot Aguf, tanto los atributos, los defectos y las potencias, las fuerzas del cuerpo. También la Neshama y la razón existen, tienen una atracción como esta, pero ella no llega con su fuerza a esta que alcanza el lado opuesto. O sea que la atracción que genera el polo del Yetzer Hara, campo magnético, es muchísimo más mayor, si se puede decir así, de lo que es el mundo de la Neshama. Anu Margishim Zot Eter. Y nosotros lo experimentamos esto muy, muy bien, dice el Rab. Anu Margishim Zot Eter. Con razón anovea me eizo mida otava. Toda voluntad, toda acción voluntaria que surge, ya sea de una midá, de un atributo o defecto, o de tavá, que es un deseo exacerbado, deseo profundo, exige su parte en forma realmente insistente y tan insistente hasta que nos parece a nosotros como que estamos casi obligados a cumplir con esa, comillas, pedido. O sea, actuar mamás con eso. Ahora bien, cuando nosotros nos alejamos de ese campo, ese famoso campo magnético, está hablando, ¿no? Cuando nos alejamos de ese campo, dice, la atracción magnética actúa más todavía. De esta manera nosotros estamos, mamás, ahora parados sobre el sentido profundo de cómo ir en contra de las voluntades. Todo tiempo que la voluntad nos gobierna, se hace de nosotros la dueña, nosotros nos encontramos dentro de ese campo magnético de la voluntad y ellos nos arrastran, nos atraen cada vez con más y más fuerza. Cuando logramos entrenarnos, aprender a hacer acciones en contra de la voluntad, estamos saliéndonos de ese campo, de esa superficie. Entonces, podemos abrir delante nuestro un nuevo pórtico, un sha'ar, para poder entrar en un campo magnético, pero el campo magnético ahora es de la Kedusha, de la santidad. Aneshama Beasegel, del alma y de la razón. Sobre eso se dice, Mishkani, Mosheni Ajareja Naroza, Nagila Benismejabach, Naskida Dodeja Miyain, Mesharim. Así dice nuestro Shir Hashirim, que leemos todos los Erev Shabbat. Mosheni Ajareja. Mosheni, atráeme,
Ajareja Narutza, en pos de ti habré de correr. Nagila Benismejaba, habremos de cantar y de regocijarnos y alegrarnos en ti. Nazkira Dodeja Miyain, recordaremos tus méritos como el vino. Meisharim Aebuja, la rectitud del amor. Por lo tanto, es muy bonito esto porque nos estamos dejando llevar ahora por lo bueno, no por lo malo. Y eso es lo más interesante. Y sobre esto cita entonces al Mesilat Yesharim, capítulo que hemos estudiado, la senda de los rectos, en el primer capítulo. Dice el Mesilat Yesharim, el Ramjal, ונמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. De aquí podemos aprender que la principal realidad nuestra del ser humano en este mundo es solo cumplir mitzvot y servir a Dios y, por otro lado, poder sostenernos frente a la prueba. בהנעת העולם, אין ראוי שיהיה לו אלא לעזר וסיוע בלבד. Y todos aquellos fenómenos que representan los sentimientos de placer de todo lo que es este mundo, no es sino para qué, para que sean para ayuda, que vengan a ayudarnos, que sean un socorro para nosotros. Sin embargo, dice Rab, Raúl lo, dice el Jobot Alevavot, perdón, dice el Mesilat Yesharim, estoy ya atrasado con las fuentes, es apropiado que tenga la persona kolp niato, que todo cuanto se haya de dirigir, solamente que se dirija al Boré, al Creador, bendito sea su nombre, Besheló y Yelo Shum Tajlit Ajer, y que no tenga otra meta, otra búsqueda, otro propósito en ninguna acción o en toda acción que haga, tanto pequeña como grande, sino que todo el objetivo va a ser Leitkarev Elav Itbaraj, acercarse a él, bendito sea, y Lishbor, Belishbor, y quebrar, romper todas las mejitzot, todas las separaciones que interrumpen entre él, entre la persona y su creador. Así dice el Mesilat Yesharim. En, termina, Ine kol inyanei hachomriut, y hasta Lui Baem, he aquí entonces dice Ramjal, todos los temas ligados al mundo de lo material y todo lo que depende de ellos, Atse yamshich, Atse yimashich acharav, Itbaraj, Mamash, que Barzel Echad, Eben Ashoeva, que Barzel, perdón, Ajar Eben Ashoeva. Entonces dice que así sienta esa atracción del hombre hacia el Todopoderoso como el hierro en pos de la piedra, eventualmente. Entonces, el hierro y la piedra, que obviamente parecerían ser antagonistas. Kasher, Meshihazo Matjilal y Adam, cuando esta atracción comienza a funcionar en medio nuestro, ya no hay más necesidad de llevar a ese hombre, de atraerlo a lo que es Abodat Hashem, el servicio a Dios, Beshal Shelaot Shel Barzel, con cadenas de hierro. Ubeatzmo Mishtokekelea. El hombre mismo ya desea solamente eso, Nafeshi Hafetzah, el alma que desea a Kadosh Baruch. Por lo tanto, Nafshi Jolata Abateja, como cantamos en el Nefesh, mi alma está enferma por tu amor. Por lo tanto, no hace falta atarlo al hombre para que vaya por eso. Ya el hombre lo desea. Y por lo tanto dice, me ata u toem ta'amash elado. Porque a partir de ese momento es que empezamos a saborear, a sentir el gusto de lo que es servir a Dios. Misheyesh bo Torah yesh bo ta'am. Todo aquel que tiene Torah también tiene gusto. Así dice el Midrash de Baikra Rabá. Ta'amá kitov sajerá. Estudiamos y decimos hoy en el Eshet Hayil, en la letra Tet, en la alabanza de la mujer, Ta'amá kitov sajerá. Ha probado que bueno es el comercio que ella realiza. Dice, ¿a quién se aplica ese versículo? Zohaná sheta'amá tam tefilá. Qué bonito. Este versículo se aplica a Haná. Haná es la mamá de Shemuel y la tefilá de Haná
está allí antes de empezar cualquier tefilá, antes de empezar con Abraham Avinu, Yitzhak y la Akedah. Cada mañana tenemos la suerte de encontrar en el Sidur Batil Farel Haná Batomar Alat Libi Hashem Ramak Abdi Hashem Kisamachti Mishuateja. Maravillosa tefilá. Por lo tanto, Ta'ama Kitov Sajerá probó que su comercio era bueno, dice, se refiere a Haná, la mamá de Shemuel, que había probado el sabor de la plegaria. Buenísimo. Toamea Jaim Zahu. Decimos, obviamente, en la tefilá de Shabbat, de Mustaf. Toamea, aquellos que saborearon, Jaim Zahu. Son personas que han tenido el mérito de la prolongación de la vida. Por lo tanto, dice, qué bonito. Toamea Jaim Zahu. Ta'amu Reu Kitov Hashem. Decimos en el Teilim de la mañana de Shabbat. Probad y ved qué bueno es Hashem. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo el Todopoderoso, nos dice a nosotros cada mañana, Ta'amu Reu, probad y ved. Amar a Kadosh Baruj Hu, Heve Mekayem Kol Mitzvot Shenatati Lecha Batorah. Kadosh Baruj Hu te invita cada mañana y te dice, por favor, cumple con cada mitzvah que te he dado a ti en la Torah. Si comiste de los frutos de la tierra de Israel o del árbol, bendice sobre ellos. Y si comió la persona y bendijo, y él, Mamlich Leboram, Eloquenu Melech Haolam, decimos en la Torá, Dios nuestro, Rey del universo, lo hacemos reinar sobre este mundo. Hebe Ta'amu Reu Kitov Hashem. Es cuando tú puedes darte cuenta, Ta'amu Reu, probad y ved cuán bueno es Hashem. Harei lechol inyanei avodat Hashem, y está. Debemos entender, dice Revolve, que todos los temas inherentes a lo que es servir al Todopoderoso, cada uno tiene un ta'am meyuhat, un ta'am específico, especial. Torah utfilah, la Torah y la plegaria. Shabbat uberachot, Shabbat y las bendiciones. Beazohel y tom tam kazeh, y todo aquel que es meritorio de probar un sabor tan agradable como esto, no queda de duda que nimshach para Abodá. Ya va solo en pos de la Abodá. Ya no tiene que vencer a su voluntad. Ya su voluntad ha aceptado esa realidad y camina hacia ese punto. Debemos saber, dice Ravolve, todo esto, saberlo es la da'at, incorporarlo a esa conciencia. Uleitga'agea lekach. Y leitga'agea no es extrañar nada más, sino tener esa sensación de nostalgia. שנזכה לטעום טעמה של מצווה אחת. Que lleguemos a esa sensación en la cual le pidamos a Kadosh Baruj Hu que nos permita, que tengamos el mérito de probar, de saborear el gusto, el sabor de una sola mitzvah. Porque entonces vamos a tener conciencia que nos hemos salido del campo magnético del Yetzer, de los impulsos, en cierta forma, y nos acercamos un poquito más a la fuerza de atracción de la Kedusha, de la santidad. Qué bonito. Y אפשר להתפייס עניין זה בהתלמדות במעשה. Dice, es imposible conciliar este tema con una itlamdut de Maaseh, con un apoyo, un ejercicio de hecho. Pero también de esto vamos a poder extraer un beneficio muy, muy grande si prestamos atención a este proceso, dice Rab, y lo podemos entender, comprender y hacer. Y entonces siempre vamos a aspirar a probar el fuerte sabor en temas de la Kedusha. Imzot alenu ladad. Y así todo, dice Rab, debemos saber.
Y mitzlachnu lalejet neged retzonot bidvarim ktanim. Si logramos ir en contra de las voluntades en cosas pequeñas, en cosas chiquitas, a lo largo de una prolongada etapa, Aimen lanu lahush sheayetzer yatkif otanu bemishne tokef veía malenu lashav. Dice, y si logramos hacerlo durante un tiempo prolongado, dice, ¿acaso ninguno de nosotros teme que el impulso o lo negativo vaya a atacarnos por segunda vez y dé por tierra con todo nuestro esfuerzo que invertimos? El rabino de Salant responde a todo esto y dice, Dat Chochmah Musar, Sod Ahava ben hanefesh be'aguf urak beshvirat hayetzer. El secreto del amor entre el cuerpo y el alma es tan solo, ocurre tan solo cuando se puede quebrar al impulso. Adam Joshev bemelao ratzon hayetzer. El hombre piensa que cuando cumple con la voluntad del impulso, hayetzer nesalo ohev. Si yo hago lo que mi impulso quiere, entonces el impulso me ama a mí, dice el Rabino de Salán. Beuta ut que morá. Y esto es un error garrafal. Kisota abata yetzer la adam y davkav shvidato. El secreto verdadero del amor, del impulso hacia el hombre, es precisamente cuando yo puedo romper ese impulso. Beyahol kol echad beechad lahush zot beatzmo. Y puede cada uno y uno sentirlo por sí mismo, afilu bishvidat yetzer achikala. Incluso con la rotura del yetzer en el camino más leve. Que Adam shomea leatzat yetzer, u megadel lo oyev nora. Dice que cuando yo me dejo llevar por el consejo del impulso, estoy haciendo crecer dentro de mí a un enemigo fatal. Asonea gadol sheyesh lecha ba'olam u itzrecha. Dice el Jobot Alevavot, el rabino Bejayev Ibn Pakuda, el enemigo más grande que tú tienes en este mundo es tu impulso, tu instinto, animzaj de kojot que se entromete en las fuerzas tuyas emocionales. Bejol más yoter, y cuanto más yo cumpla con su voluntad, isnaeu mishne sin'a. Lo va a odiar un doble odio. Yored umesit, ole umastin, notel reshut, benotel neshama. Así como dice la, la Gemara de Baba Batra, estudiamos justamente hace unos días, y allí decía, Yored umesit, ese impulso desciende en mí, me incita, sube, mastín, pone obstáculos, toma sin permiso y se toma el alma definitivamente. De Ambru al Ze, Mar Ibo, Sabea, Masbi'o, Raev. Y así dijeron en la Gemara, en este caso de Sukkah, que a veces la persona, el hombre en general, cuando refiriéndose a su apetito sexual, Mar Ibo, cuando lo mantiene con mucho hambre, después Sabea, lo satisface, Masbi'o, y cuando lo satisface, enseguida está Raev, enseguida está otra vez hambriento. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que todo eso es incontrolable. Y así dijeron también en Coelet Rabatí, en Adam Met de Hatzita Abato Beyado. Cuando una persona se va de este mundo, lo hace yéndose con el 50% de su ta'abá, de todo lo que quería, un 50%. Y es lo mané, Rotse Matai. Si tiene 100, quiere 200. Y por lo tanto, Davka Be'im el ahorra Tzona Yetzer. Pero precisamente y por el opuesto, cuando la persona no viene a cumplir estrictamente con los mandatos del impulso, allí radica el amor, el secreto del amor, que el Yetzer Nesalo Ohev Gamur, en donde el Yetzer, ese impulso negativo, aunque nos parezca mentira, se transforma en nuestro amante definitivo, Ohev Gamur. Por lo tanto, dice, debemos continuar con esta noble tarea del aprendizaje en poder ir en contra de la voluntad 3 veces al día,
si eso es lo que se nos permite y logramos conformar. Terminamos aquí el capítulo, la tercera lectura que trae el Rab Volve con respecto al conocimiento y hemos avanzado un tanto más. Y creo que esto se vuelve a corresponder con nuestro final del libro de Bereshit. Creo que el libro de Bereshit es el dominio no solamente de las emociones, sino del Da'at. Quiere decir, todo el mundo entró en esa razón y no en la compulsión. Y así termina esta historia entre Yosef y sus hermanos, que parecería no terminar después del entierro de Jacob. Pero cuando estudiamos la Sagrada Torá, como ayer lo pudimos ver en el Sheur de Malvim, vemos que la realidad es otra. No todo pasa por el mundo aquí, de lo que yo quiero y de lo que yo elijo. Así como está este mundo aquí, electivo de mi parte, allí hay otro mundo, que es el mundo de la Ashgaha, que yo no puedo ni siquiera vincularme con él o decir cómo tiene que ser o cómo puede ser. Por supuesto que todas mis acciones siempre van a ser importantes, pero por sobre todas las cosas, saber eventualmente que lo que conduce es también la actitud de cada uno a poder avanzar en ese camino. Y eso es poder ir en contra de las voluntades y poder dominarlas definitivamente. Muy bien, que tengamos solamente Besorot Tovot y Shuot de Nehamot, que sepamos solamente de Yehi Shalom Bejele, Shalva Bermenatai, que Akadosh Baruj Hu nos mande Shalom Bejele, que haya paz en el ejército de Israel, Shalva Bermenatai, que haya quietud en todos los eh, las casas de Israel, del sur y del norte. Y que tengamos Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Un gran cariño a toda la familia. Shabbat Shalom. Oba. Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom. Muchas gracias.